santidad nadie verá su rostro. Así que nos conviene santificarnos cada día y prepararnos para nuestro encuentro con nuestro Señor. Amén. Estamos al Pastor Esteban. Amén. Dios le bendiga. Buenos días, saludo a la amada iglesia con la paz del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Más fuerte, diga amén, fuerte. Amén, que Dios me los bendiga muchísimo. Mientras usted saluda a la persona que tiene al lado, salude a una o dos personas, por favor, ahí. Otra vez quiere que lo salude, salúdelo ahí. Ahí voy a pedirle a Ringo que me ayude con un corito a ver para que nos saludemos. Dice, no hay saludo más bonito que el saludo del cristiano. A ver, dame una nota, Ringo, porque yo arranco en una nota que no existe siempre. No hay saludo más bonito que el saludo del cristiano. Ahora saluda a uno o dos. Hay saludo más bonito Que el saludo del cristiano. se da la mano y se dice Dios te bendiga, mi hermano. Se da la mano y se dice Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. ¿Sí? ¿Le gustó? ¿Lo quiere repetir? Para entrar en calor. Otra vez. No hay saludo más. Pero solo canta usted. Nada. Vamos de nuevo. Esto es una escuela dominical, así que quiero que levante su voz, porque tan bonita su voz. Los ángeles cantan, dice, y nosotros cuánto más que vamos a declarar santo, santo, santo. Así que no hay saludo más bonito. Eso, bonito. Ahora sí. No hay Saludo más bonito. Vamos, Chichito, eso. Que el saludo Se da del la mano. cristiano. Se da la mano y se dice Dios te bendiga, mi hermano. Se da la mano y se dice Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Hasta con un arreglo de voz ahí, medio por eso. Ahora sí, tome su asiento. Yo lo invito, por favor, si no es molestia y usted quiere acompañarme un poquito más adelante, va a ser de mucha bendición que usted me acompañe aquí adelante para que juntos podamos compartir la palabra del Señor. Así que venga aquí conmigo, oremos al Señor y demos gracias, porque Él es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Él es bueno y para siempre son sus... Para siempre son sus misericordias. Y hoy vamos a aprender algo nuevo. Vamos a seguir edificando el cuerpo de Cristo porque usted ya está preparado. ¿Cuántos salvos hay aquí? Levánteme su mano. Amén. Hermano Bernardo está en la mitad y el que va y no se va. Todos hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Hemos sido comprados. No por algo que hicimos, sino por su pura gracia. Diga gracia. Pura gracia y pura misericordia. El domingo hoy ha sido un domingo muy ajetreado. Hemos estado haciendo algunos cambios. Usted nos ha visto subiendo, corriendo, bajando. Porque esa es la tarea de la iglesia, edificarnos. Edificar el cuerpo de Cristo completamente para que el cuerpo de Cristo sea enteramente preparado. Y para eso necesitamos de pastores. Diga pastores. Eso. Entre ustedes ahí hay pastores. ¿Cuántos quieren ser pastores ahí entre medio de ustedes? No me levante la mano porque no sabe la tarea en la que se va a meter. Pero si el Espíritu Santo lo ungió, usted es pastor, está ahí sentado y necesita desarrollar ese ministerio. Hay otros que son evangelistas. ¿Para qué uno es evangelista? Para edificar el cuerpo de Cristo. También hay otros que son maestros, profesores, pero no esos cantinflescos que vienen y hablan que un día está salvo, que otro día está en el infierno, que un día le predican del amor de Dios y del otro día del arrepentimiento y de otro día que usted tiene que pactar con Cristo y del otro día que usted está todas las bendiciones en Cristo. Entonces necesita usted un buen maestro. Diga un buen maestro. Cuando le dijeron al Señor Jesucristo, maestro bueno, ¿qué respondió él?
Eso, por aquí, por la izquierda han leído más la Biblia que por aquí por la derecha. ¿Por qué me llamas? Lo confrontó, ¿verdad? A uno de los que estaba acercándose y tratando de elogiarlo, ¿verdad? Esos que siempre están ahí, que pastor, qué hermoso su mensaje, qué pastor. ¿Por qué me llamas bueno? Le dijo, ¿verdad? Maestro, bueno. Y él dijo, ¿por qué me llamas bueno? ¿Y qué sigue la frase después? Solo Dios es bueno. Solo Dios. Es que pastor, yo soy bueno porque ahora estoy. Es porque la gracia de Dios está en usted, pero es Cristo en usted produciendo así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces lo que usted tiene que entender es que usted no es motivado por su mente ni por su corazón, que sigue siendo animal, terrenal, diabólico, que se molesta, que se engaña a sí mismo, perverso el corazón muchas veces, que trata de apacar o opacar los pecados o los niveles de hipersensibilidad que uno tiene al pecado para que uno siga siendo tolerante. Engañoso, pero es Cristo el que produce por medio de su Espíritu, y su Espíritu nos habla. Hay un nivel de conocimiento natural, diga, de Cristo. Dice la palabra en Romanos capítulo 2 que Él escribió las leyes que para el pueblo del antiguo pacto de Israel estaban escritas en piedra. Para nosotros ahora en este nuevo tiempo las escribió ¿en dónde? En nuestro corazón. Entonces todos tenemos una medida de conocimiento de Dios. Usted tiene una medida de conocimiento de Dios. Es una medida limitada, diga limitada, estrecha. Es como el nivel básico. Es lo suficiente y lo necesario para que a través de ese conocimiento usted pueda tener fe, diga fe, para entonces poder mirar hacia arriba como Nabucodonosor, diga Nabucodonosor. ¿Usted sabe quién fue el primer Terian en la Biblia? Ya que está de moda los Terians. ¿Sabe quién son los Terian, verdad? ¿Ha visto la noticia? No lo vamos a explicar porque no vamos a matar tiempo en lo que es un Terian. Pero el primer Terian en la Biblia fue el rey Nabucodonosor o Nabucodonosor. ¿Cómo es? Nabucodonosor. Nabucodonosor fue una persona que agarró y dijo: mira el imperio que construí, mi Babilonia, ¿no lo he edificado acaso esto yo? Y dice que del decreto del cielo, del concilio del cielo, le quitaron el raciocinio y el hombre se volvió una bestia. Ni siquiera un animal, se volvió una. Sí, y dice que caminaba en 4 patas y comía. Bien, Ronald, me hará. ¿Qué comía? Se arrastra. Caminaba en 4 patas y comía pasto. Y ese hombre no pudo salir de ese estado hasta que no vino un decreto del cielo, el tiempo cumplido, para que él pueda nuevamente alzar los ojos. Diga, alzar los ojos. La restauración de Nabucodonosor, para que usted aprenda a repetirlo igual que yo, fue cuando alzó sus ojos. Pero no los alzó los ojos porque él voluntariamente quiso alzar los ojos al Señor y arrepentirse de su condición. Porque cuando uno está en una condición de bestia, y no es en el insulto que ustedes normalmente expresan cuando quieren manifestar su enojo, sino cuando está en una conciencia limitada, que no hay gobierno ni señorío, usted no puede mirar al cielo. Son como los coches ramonianos. O sí miran para arriba los ramonianos, pastor. Eso porque tienen que tumbar, creo, unos sinini para comer. Pero esa bestia no podía mirar arriba, no puede encontrar. El ser humano, si no tiene el conocimiento de Dios, no puede haber fe en usted. Usted no pudo haber entonces levantado sus ojos y reconocerse que estaba muerto en sus delitos y pecados. Nabucco tenía que haber recibido un regalo de gracia del cielo para que él pudiera entonces en su condición animal levantar los ojos y recuperar nuevamente ese sentido de conciencia que poseemos los humanos y que no poseen los. ¿Por qué los Terian, pastor, está en contra del reino? Pareciera que son inofensivos, pastor. Pareciera que ese movimiento es un movimiento más, no más de la sociedad, que no hay que darle bola, hay otros peores. Pero ese movimiento en el que el hombre voluntariamente rechaza la gnosis que Dios le dio del raciocinio y de la conciencia para obedecer a Dios y volverse voluntariamente un animal y comportarse como un animal, es lo que dice la palabra que dice Pablo. Se volvieron, dice, de sus pecados, se volvieron nuevamente a sus transgresiones y se convirtieron como bestias sin razonamiento.
Esa es la manifestación. O sea, ¿en qué se opone, pastor, eso al evangelio? No es que se opone al evangelio. Lo que hace es confrontar el evangelio. Lo que hace es manifestar y rechazar voluntariamente al Hijo de Dios, que nos da conocimiento pleno de que todas las cosas que son necesarias para la vida, dice el apóstol Pedro, y que son necesarias para el desarrollo de esta vida zoe, de esta vida increada, de esta vida que proviene de la resurrección de Cristo, impartida a nosotros por medio de su Espíritu Santo, ellos la niegan voluntariamente. Y como dice Hebreo, para esos que niegan, que han experimentado, que han saboreado de los poderes del siglo venidero, no les queda otra cosa que una horrenda expectación de fuego, de hervor, de fuego que ha de consumir al adversario. Entonces ese movimiento es adversario, es Satanás. Cuando usted busca a Satanás, usted ha personificado a Satanás como una sola persona, como un solo ser espiritual que está enfocado en que usted peque, en que usted se autodestruya y en que usted se autoengañe. Pero Satanás es todo un movimiento complejo, es un sistema, diga sistema. Para que usted entienda lo que es un sistema, pastor, quería mencionar un versículo. Dígalo, pastor. Adversario. Vamos a definir un sistema para que usted conozca un sistema digestivo, que es el que todos tenemos, bien desarrollado algunos, otros no tan desarrollados. Pero ¿de qué consta un sistema digestivo? ¿Recuerda la clase de los niños o la maqueta que usted le hizo a su hijo? ¿Cuáles son las partes del sistema digestivo? Está la boca, el esófago, el estómago, todo el sistema de intestinos gruesos y menos gruesos, que tenemos algunos, porque no hay delgados casi en el de nosotros, ¿verdad? El colon, el recto. Un sistema completo. El sistema del mundo, el sistema del adversario, el sistema de Satanás se mueve, y Pablo lo enseña, porque ese sistema de maldad, ese sistema de pecado, ese sistema que se opone a Dios, ese sistema que agarra y detiene el avance del conocimiento de Dios, es un sistema completo o compuesto por principados, diga principado. ¿Qué más viene? Potestades. ¿Qué más viene? Gobernadores de este siglo. Después, huestes de maldad en las regiones celestes. Y termina. ¿No lo sabe? Búsquelo por ahí. Pero lleva un organigrama completo de funcionamiento. Dios es una persona omnisciente, omnipotente, omnipresente. Y el tema es que nosotros, por un pensamiento dualista, que es la definición, hemos tratado de en nuestra mente equiparar o comparar a Dios con Satanás. De tal manera que son dos fuerzas. El dualismo se trata entre el bien y el mal. El yin yang, usted lo conoce, el bien y el mal. Es el dualismo sobre el cual filosofan muchas personas y han adoptado como estilo de vida. Pero déjeme decirle que Dios es mucho mayor que el diablo. El diablo no tiene comparación porque es creación de Dios. Pero el hombre ha tratado de equiparar a Dios con el diablo porque es lo bueno y lo malo. Pero lo malo no es otra cosa que la ausencia de la luz que representa a Cristo como el bien, como el bueno, desde antes de la fundación del mundo, para darse a conocer, para que nosotros caminemos de antemano en esos caminos, en esas obras buenas que Él preparó para nosotros. Entonces el diablo no tiene una capacidad volitiva para hacerle frente a Dios. Por eso se basa o se mueve por medio de un sistema, de tal manera que en el sistema Él no es omnipresente como Dios. Entonces lo que Él hace es hacer que el hombre siga involucrándose en el mismo pecado del inicio, del Edén. ¿Cuál fue el pecado del inicio del Edén? La desobediencia. Pero va más allá que la desobediencia. El hombre quiso ser igual a Dios. No, pastor, fue la mujer, ya lo vimos, pero el hombre estaba escuchando la charla con la serpiente, estaba ahí el sinvergüenza. Y cuando la mujer le dio, él desobedeció y frontalmente se declaró enemigo de Dios, porque voluntariamente rechazó el señorío de Cristo y se fue por su propio conocimiento. Entonces ahí conoce usted la historia, que fue separado y fue sacado. Por ende el diablo se mueve bajo este sistema, que lo que hace es que el hombre trate de autosatisfacer sus propios deseos.
El diablo no está preocupado en pincharle la llanta, preocupado en que le hagan bulla en su cocina y en la guerra espiritual por ahí. No, el diablo lo que busca es atacarlo a usted mediante la seducción, para que por medio de la concupiscencia de su deseo y de su carne, usted opte por satisfacerse usted antes que a Dios. Dios estableció en nosotros una medida de conocimiento básica. Nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Desde que nacemos hay una medida de Dios en nosotros que nos permite entender y conocer qué es lo bueno y qué es lo malo. Por medio de ese conocimiento se activa la fe para aquellos que hemos sido escogidos de antes de la fundación del mundo, y entonces poder reconocer que estábamos nosotros muertos en delitos y pecados, y entonces el Señor Jesucristo adoptarnos como hijos de Dios y hacernos participantes de su salvación. Aquí estamos los salvos, aquí estamos los escogidos, aquí estamos los que tenemos una medida del conocimiento de Dios que ahora necesita desarrollarse para no quedarse infante. Por eso cuando Pablo fue a la iglesia de Corintio, encontró una iglesia hermosa, una iglesia que tenía dones, que tenía cultos proféticos, que tenía cultos ministeriales, que tenía noches de oración, que tenía viernes de ayuno, que tenía todos los moveres espirituales que usted conoce y que desea participar. Lo tenía la iglesia de Corinto. Pero cuando Pablo fue y quiso llevar una medida sólida de conocimiento y de restauración y de verdad del Cristo, encontró que en ese mover que había en esa iglesia habían pelea, habían disensiones, había una concupiscencia de pecado tal que había uno que dormía con la mujer de su padre, y al parecer la Biblia no lo dice, pero nos da a entender que ocupaba un cargo importante en la iglesia, porque de lo contrario, ¿cuál sería el oficio de Pablo de haberlo agarrado y mandado una carta y decirle a ese, ustedes trátenlo como si estuviera yo con ustedes ahí y entréguenlo a Satanás su cuerpo para que su alma se salve? Pero en 2 Corintios, después de que lo expulsan, lo excomulgan y lo ponen en una disciplina, luego dice, bueno, y restáuranlo porque ya está compuesto. Hay una medida de conocimiento. Pero cuando Pablo quiso llevar una medida de conocimiento, se encontró con una iglesia infantil que conocía de Dios, que sabía de Dios, que era salva, que conocía que Dios restauraba y que Dios sanaba, porque había un mover ahí, pero no había crecimiento. Diga crecimiento. El crecimiento lo da el desarrollo de la misma congregación. El crecimiento no lo da el pastor. Pablo fue claro cuando se peleaban. No, es que a mí me gusta la prédica del pastor Juan. No, a mí me gusta más la del pastor Esteban. No, a mí me gusta más la del pastor X. O a mí la del otro pastor Y. No, Pablo fue claro y dijo, cuando hablemos de esto, Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces hay una medida de crecimiento que necesita ser dada por Dios. ¿Y cómo Dios da ese crecimiento? Por medio del desarrollo de esos ministerios que repetimos. Usted es pastor, usted apóstol, usted profeta, usted maestro, usted evangelista. Son los que necesitan hacer partícipe de la vida de Cristo en usted a todos los demás, para que todos crezcamos a una, al nivel del conocimiento del Hijo. Por eso 1 Corintios capítulo 2 dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, pero todos necesitamos tener la mente de Cristo. De nada sirve que yo desarrolle conocimiento y usted se quede ahí. Entonces no hay una medida de conocimiento. Esto es como en la FIFA. Para los que saben de fútbol, todos conocemos a Messi. A Messi de nada le sirven todos los goles que hace en el entrenamiento. Solo él puede patear al arco y hacer 200 millones de goles en el entrenamiento, pero solo cuentan los goles que hace cuando los hace en un partido oficial, con los 10 compañeros que tiene y con un árbitro que valida los goles que él va a hacer. La vida que usted desarrolla para usted, que usted quiere orar usted nomás, y que usted quiere ayunar usted nomás, y que usted quiere hacer su servicio a Dios usted nomás, y se olvida de sus hermanos, de nada sirve, porque la vida de Cristo es corporativa. Diga corporativa. Si usted está creciendo y su hermano no está creciendo, entonces ni usted está creciendo ni su hermano va a crecer, porque la vida es corporativa. Si usted es bendecido y su hermano no está siendo bendecido, entonces usted no está desarrollando la vida del Cristo, porque usted tiene que bendecir y ayudar a su prójimo y ayudar a su hermano. Hace 2 domingos atrás entendimos cómo nos movíamos solamente por la conciencia de la ley del diezmo, y ahora sabemos que vivimos el tiempo de gracia y damos de eulogia, damos de... El hermano Fran leyó el versículo. ¿Se acuerda qué versículo leyó el hermano Fran? ¿No? ¿No recuerda? Tenemos las prédicas ahí para que usted lo vaya mirando y no lo recuerde. Porque ahora ya nosotros no damos de la medida de la obediencia del diezmo, sino que damos de la medida de la gracia.
sin pesar. Nosotros damos porque la abundancia de Dios está en nosotros. Entonces esa es la medida del crecimiento. Si usted no está viviendo una vida, desarrollándola corporativamente con su semejante, con su iglesia, con su eclesía, que es toda la congregación a la cual Dios ha salvado y no tiene denominaciones, sino que todos somos uno en Cristo, y usted no está participando en el crecimiento, ni está creciendo usted, entonces usted está como la iglesia de Corintios, ahí todavía infantil, como dijo Pablo, quise darle alimento sólido, pero quise darles vianda, quise darle carne, pero ustedes no tienen dientes todavía porque siguen chupando leche. Entonces tenemos que volver desde el comienzo a volver a juntar toda la doctrina apostólica para que usted la entienda y usted la conozca. Y cuando usted la entiende y la conoce, entonces una medida de conocimiento hace que usted crezca espiritualmente para que pueda vivir de una manera quieta y reposada. Cuando usted era niño y quería aprenderse la tabla de multiplicar y estaba en segundo básico, era una tragedia porque el cerebro no estaba ejercitado con suficiente información para entender la tabla de multiplicar. Cuando usted llegó a cuarto, quinto básico y lo hicieron dividir dos cifras, también a usted le costó. Cuando fue a sexto, séptimo y tuvo que aprender fracciones, también el cerebro le costó. Pero ahora que usted tiene 20, 30, 40, 50 años, ya no necesita que le cueste porque lo aprendió, porque lo entendió, porque hay una medida de conocimiento. Cuando Cristo viene como una medida de conocimiento, usted avanza a otro nivel, no se queda en el nivel anterior. Si usted sigue en este nivel anterior, usted va a seguir orando para que Dios lo libre, orando para que Dios lo sane, orando para que Dios abra las puertas, orando para que Dios... Pero cuando usted crece en el conocimiento, usted ya no ora desde la necesidad, sino que usted ora desde la bendición, usted ora desde el agradecimiento, porque todas las cosas que son necesarias para la vida, Dios nos las dio. Y esas cosas necesarias no son todas las que a usted le gusta solamente, sino también vienen con cosas que son tribulaciones, aflicciones, porque Dios necesita trabajar en usted. Y entonces, por eso dice la palabra, bienaventurados sois cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces las pruebas también son parte de esas cosas necesarias para la vida Zoé. Por eso cuando usted crece con el nivel de conocimiento, usted sabe desde dónde ora. Si ora desde la posición del necesitado o ora desde la posición del bendecido. Porque el hombre espiritual ha sido bendecido con toda bendición espiritual. Y todo lo que fue creado y todo lo que existe fue creado de lo que no se veía. Entonces el recurso importante es ese material espiritual que no se ve, pero a los cuales nosotros tenemos acceso por decreto, por el compromiso y por el sacrificio que Dios hizo. Entonces ahí hay abundancia. Por eso dice la palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces con esta introducción vamos a entrar al desarrollo de una palabra para que usted crezca. Diga, voy a crecer. Necesitamos crecer. Porque si nos quedamos ahí en esta medida de conocimiento, vamos a seguir siendo enanos espirituales. ¿Y cuál es el mayor problema del enanismo espiritual? No puede alcanzar las cosas que están más arriba de su alcance promedio, ¿verdad? Si nosotros no crecemos, vamos a ser enanos espirituales, siempre tratando de pedirle a Dios que nos dé algo más allá. Pero cuando nosotros crecemos a la estatura del varón perfecto, a la estatura de Cristo, conforme a la medida del conocimiento y de la revelación que Él trae a nosotros por medio de su Espíritu, entonces nosotros vamos tomando y poseyendo. Cuando el heredero es niño, es pequeño, en nada difiere del esclavo, dice Pablo. Son iguales, no pueden poseer lo que les corresponde por heredad, porque no tienen raciocinio y conocimiento y madurez para administrar esos recursos. Mas cuando el niño crece y se vuelve adulto, entonces tiene la capacidad de administrar todas esas posesiones que le fueron dadas por heredad. ¿Me está siguiendo hasta ahí? Entonces acompáñeme por la pantalla. Ahora vamos a hablar de cómo la escritura y la revelación tratan de reflejar algo. Para el crecimiento usted no necesita seguir dependiendo de esos famosos ismos, grieguismo, hebreísmo, menos del judaísmo, que ahora muchos están en el movimiento judaísmo y todos quieren ponerse una kipá y todos quieren ponerse un talí y todos quieren orar como un judío. Perdónenme, pero hay que ser duro y serio con esto. Dice la palabra en Gálatas, en lo que corresponde a la salvación, nosotros ya no somos ni judíos ni griegos, ¿verdad? Ni varones ni hembras, ni esclavos ni libres, ni bárbaros ni escitas, sino que todos somos hijos de Dios. Somos una nación que Dios separó y que Dios escogió. Luego de que los judíos rechazaron a Dios, Él decidió escoger a los gentiles y abrir la salvación a los gentiles. Porque usted se está saliendo de donde Dios lo puso para querer ser algo donde Dios no lo puso. Y hay una iglesia que está moviéndose. Pablo peleaba con los judaístas, con los judaizantes,
Porque cuando llegó a donde los Gálatas y a los filipenses, encontró que ellos estaban siendo engañados y estaban metiéndole a la salvación que representaba a Cristo, le estaban diciendo que también deberían circuncidarse. Y Pablo habla, ojalá esos que le dicen que ustedes tienen que circuncidarse, porque la circuncisión viene a la santidad, ojalá se castren y queden sin ningún miembro, a ver si así son más santos todavía. Porque cuando uno es niño, la gente, el diablo, el enemigo, el movimiento religioso que se mete en todos lados, que se opone a Dios, lo que busca es cargarlo a usted de cumplimientos, de rituales, de dogmas, para que usted se enfoque en cumplir eso antes que agradar a Dios. Y agradar a Dios es hacer su voluntad, y su voluntad se renueva y se revela a nosotros por medio del conocimiento de la palabra, y la revelación del Espíritu va a nosotros. Por eso cuando usted lee la Escritura y lo mira desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hay una revelación de un hijo. Está Dios tratando de hablarnos para hacer una nación. Cuando usted lee en Éxodos 4:22, si usted lo tiene, acompáñeme a su Biblia para que vamos avanzando. Voy a leerlo yo rápido. Éxodos 4:22. Está hablando Moisés con Dios, y Dios le está dando la orden para liberar a su pueblo, al pueblo de Israel. Y le dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo primogénito, hijo por hijo. La revelación de Dios es manifestar a su hijo desde el conocimiento, desde el comienzo. Por eso decía la palabra que ¿qué es la vida eterna? Le preguntan, ¿verdad? O se pregunta el Señor Jesucristo mientras le enseña a los apóstoles. La vida eterna no es otra cosa que te conozcan a ti como Dios verdadero, está hablando de su Padre, y a mí, a tu hijo, a quien tú has enviado. La revelación del evangelio, de la salvación y del propósito eterno del por cual usted y yo existimos es para dar a conocer y manifestar a su hijo. Nosotros estamos sembrados, plantados en su hijo. No existe un Canelo para Dios separado de Cristo. No es que Dios tiene a Cristo y lo tiene a Canelo de hijo. No, Dios tiene a Cristo y todos somos Cristo. Todos somos su cuerpo, todos somos uno. Usted no se puede separar de Cristo queriendo decir que usted es un adulado de Dios. No, todos estamos en Cristo como una medida única, mecida y remecida, que participa del cuerpo de Cristo como congregación, como eclesía, como asamblea. En el antiguo pacto todo Israel era un pueblo entero, pero para Dios era su hijo, su primogénito. Era una manifestación de lo que vendría a la postre. ¿Desde dónde? Desde Génesis capítulo 3, cuando Dios le da la promesa a la mujer, le dice, de tu descendencia nacerá un Salvador. Parafraseando con Lucas y parafraseando con Génesis, va a haber alguien que va a venir y va a derrotar a la serpiente, va a pisarle la cabeza y la va a derrotar. Todos estaban esperando la manifestación de ese hijo. Por eso cuando nace Caín, ¿cuál es la expresión que tiene la madre? Lo ha leído ese versículo, dice, por voluntad de Dios he adquirido varón. Ella tenía la promesa en la cabeza. Dios le había dicho, de tu descendencia va a haber un hijo que va a pisarle la cabeza. Y cuando, después de que son expulsados de Edén, entonces recién Adán se conocen, tienen relaciones sexuales y nace su primer hijo, que su primer hijo se llama Caín. Por eso cuando nace Caín, el primero, ella recuerda la promesa y dice, por voluntad de Dios he adquirido varón. Ella pensó que ese era. Pero qué mal lo que ella pensó, porque el que ella pensó que era, no era. Y le salió asesino. Y le salió, porque no es lo que usted piensa, no es lo que usted ve. ¿Qué pasó cuando el profeta Samuel fue a ungir al rey que era hijo de Isaí? Empezaron a desfilar los hijos de Isaí, ¿verdad? Y salieron unos y eran hermosos y eran grandotes, y él ya estaba por derramarle el aceite sobre su hijo. Y el Señor decía, no es ese. Y pasaba otro más guapo todavía. Y ahí ya Samuel quería, y le decías, no mires ni lo alto ni lo hermoso de su parecer. Yo te voy a decir cuál es. El que menos piensa. Por eso Dios dice que usa de todo lo que el mundo desecha, de todo lo menospreciado, de todo lo vil. Eso escogió Dios. Por eso nos escogió. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nadie apostaba un quinto por nosotros.
Pero Dios apostó todo, se entregó hasta la última gota de sangre para pagar nuestro pecado, todos los pecados que hay en nosotros, para hacernos ahora hijos de Dios, para restaurarnos en una relación con Cristo y por medio de Cristo ser aceptados en Dios. Porque esa es la relación real que hay en nosotros. Entonces hay una revelación de hijo. Habla y le dice Dios a Moisés, habla con Faraón y decirle, deja ir a mi primogénito. No es a mi pueblo, es a mi primogénito. Y como no quiere dejar ir a mi primogénito, entonces va a ser primogénito por primogénito. Y usted conoce la historia. Esa noche pasó el ángel de la muerte y todos aquellos que no habían pintado con el dintel, con la sangre del cordero, que estaban preparando para la Pascua, a la salida, a la liberación que vendría a continuación, todos aquellos que no pintaron, sus hijos primeros murieron. Entonces nacemos o participamos de una revelación de una nación como un hijo, pero Dios sigue dándose a conocer. Entonces, como no lo pudimos conocer por medio de una nación como un hijo, porque Israel falló y todos esos que salieron de Egipto como primogénitos solo entraron a la tierra prometida unos cuantos, se sigue desarrollando la historia hasta que participa el individuo como tal, el Hijo de Dios, Jesús el Cristo, que vino a esta tierra como Jesús de Nazaret, descendiente de María, cubierto por la sombra del Altísimo. Y ese hombre, que era 100% Dios y 100% hombre, cumplió la ley. Y fue llevado como cordero al matadero, dice Isaías. Y en él no se halló pecado, pero aún así fue sentenciado, aún así fue condenado, aún así fue muerto y crucificado. Por tu causa y por mi causa. No por la causa que él hizo, porque la causa que él hizo nos trajo libertad a cada uno de nosotros. Por medio de su sacrificio ahora nosotros tenemos salvación y redención por su sangre, dice Pablo. Pero muchos no le quieren conocer todavía. No pueden verlo, no pueden entenderlo. Entonces hay una nueva revelación de ese mismo hijo primogénito. Ahora la iglesia, diga iglesia. Ahora nosotros somos ese Cristo. Porque la gloria de Dios es su hijo, dice. Y la gloria del hijo, la iglesia. Somos el cuerpo. Ahora nosotros debemos manifestar a Dios. Nosotros debemos darlo a conocer. Nuestra tarea es dar a conocer a Dios. Pero no solo con palabras, sino con conocimiento. Hoy vamos a participar de la Santa Cena. El problema principal que tuvo el hombre fue por comida. Diga comida. ¿Qué tipo de comida? Un fruto. No sabemos qué fruto. Pero el problema del hombre entró por la... Y la solución a su problema del hombre también entra ¿por dónde? Por la boca. Van a escuchar atentamente cuando el pastor lea 1 Corintios. Y empieza a decir, tomad, comed. Cuando partió el pan, dice, el Señor partió el pan, lo bendijo y dio gracias y dijo, tomad, comed. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. ¿Qué más dice? Haced todo esto todas las veces que podáis en memoria de mí. Estaba peleando con los fariseos y le dijeron, danos pan, después de que Juan 6 los tiró una tratada porque les había dado alimento y les había dado de comer y ellos seguían buscando pan. Y le dijo, ustedes vienen a buscar pan, yo soy el verdadero pan del cielo. Porque en vez de buscar el pan no buscan la materia prima de esa bendición, que soy yo. Y ellos, en vez de entender el mensaje, se molestaron y le dijeron, ¿quién crees que sos vos? Nosotros somos hijos descendientes de nuestro padre Moisés, de nuestro padre Abraham, a los cuales les llevó el pan del cielo. Nuestros padres han comido ese pan santo. Y el árbol le dijo, ¿qué pan santo? El pan santo soy yo. Eso no es algo más que cayó del cielo, pero el que descendió del cielo como el verdadero pan de vida soy yo. Yo soy ese alimento, yo soy ese sustento. El que come de mi carne y bebe de mi sangre, dice, tendrá vida eterna. El problema del hombre entró por un alimento, por no obedecer a la voluntad de Dios ni a la orden de Dios. Pero ahora Dios se pone a nosotros como un alimento para que usted lo coma, para que usted participe y que por medio de ese alimento usted pueda hacer una nueva creación, una nueva persona. Si a usted no se le revela Cristo como hijo, para que usted pueda comportarse como hijo, para que pueda participar en medio de los hijos, para ayudar a los hijos y ser todos un solo hijo, entonces de nada sirve que usted entienda en hebreo o en griego qué significa iglesia, eclesía, y que usted pueda predicar acerca de todos esos términos, porque usted no ha experimentado la revelación del hijo, la revelación del cuerpo, la revelación del uno. Por eso Pablo dice, hasta que todos lleguemos a la medida del uno.
En el reino de los cielos se trata de uno, no se trata de individuales, de individuos unipersonales, sino del uno, donde todos somos uno. Todos. Por eso es necesario que usted se congregue, por eso es necesario que usted venga a la iglesia, por eso es necesario que usted llegue temprano. Porque es aquí donde nosotros ejercitamos todas esas cosas, herramientas, dones y ministerios que Dios nos dio. Porque es aquí donde funcionan, es aquí donde se activan, es aquí donde producen. Y cuando digo aquí, no me refiero porque este lugar es santo y porque ahí, sino porque aquí está la congregación de los santos, de los hijos. El crecimiento corporal se da aquí. Si usted se saca un cabello fuera de la cabeza, ese cabello va a seguir creciendo. Pero ese cabello va a quedar ahí, ¿verdad? Tampoco es que se va a desvanecer, tampoco es que se va a desintegrar. Usted vaya ahora a los ataúdes del cementerio, ¿qué es lo que va a encontrar en esos esqueletos? Pelo y uña. Si usted se saca un cabello de la cabeza, el cabello no desaparece, pero no crece tampoco. Eso es lo que le pasa a usted si no está aquí en la asamblea, en la eclesía, donde participan los hijos para formar el hijo. Si usted está afuera con sus dones, usted no está desarrollando su ministerio. Usted está siendo un individuo individualista que no está participando de la vida del hijo. Porque la revelación es clara. Todos somos el hijo, el unigénito, el hijo de Dios. El primogénito entre muchos es él, pero ahora para nosotros es el principio de todo. El unigénito del Padre primogénito para nosotros, en el que participamos. Si usted se va afuera, si usted cree que la iglesia no es importante, si usted cree que lo puede ver el culto por Facebook, y que me perdonen los que nos están mirando y los que nos van a mirar, y cree que está participando ahí, hay una medida de conocimiento, pero eso es para que usted siga ejercitándose, para que usted siga calentando, para que cuando venga a la iglesia usted pueda sobrevivir a la congregación. Diga, sobrevivir a la congregación. Porque esto de aquí es como una canasta de reciclaje. Todos hemos sido reciclados por Dios. Y cuando hablamos de reciclado, que nos trajo y nos metió a la cruz con Cristo, y ahí nos asesinó y nos levantó con una nueva identidad y con un nuevo cuerpo glorificado. Pero seguimos siendo congregación, porque sigue habiendo en nosotros todavía materia corruptible que satisface y tiene necesidades de pecar, y que peca, pero no peca por deporte, sino como dice Juan: hijitos, vosotros que sois hijos de Dios, ya no practicamos el pecado. Pero si alguno dice que no peca, mentiroso le hace a Dios. Juan es claro. En la congregación donde estamos los santos, hay gente reciclada que necesita el tiempo final de la restauración para que todo esto corruptible se vista de incorrupto. Y entonces alcancemos la santidad con la cual, o sin la cual, dice la palabra, nadie verá al Señor. Pero hasta que Él venga y transforme este cuerpo corruptible en algo incorruptible, vamos a seguir en medio de la congregación, afectándonos los unos a los otros. Por eso es necesario que usted desarrolle su ministerio, porque cuando usted desarrolle su ministerio, desarrolla una medida del amor. Diga, amor. Es difícil amarlos, hermanos. Es difícil para usted amarnos a nosotros, amar a nuestra pareja que elegimos voluntariamente. Es difícil. El pastor, es que yo estoy orando. Me gusta Dante Gebel cuando explica esta parte. Dice: pastor, yo estoy orando para que Dios me dé una mujer. Cabezón, Dios no te va a dar una mujer, tenés que conquistarla vos, la vas a conseguir. Porque la única vez que Dios le dio mujer a alguien fue a Adán. Y cuando fue y le dijo a Adán: ¿qué hiciste? Le echó la culpa y dijo: la mujer que vos me diste. Desde ahí ya Dios no da mujeres. Paréntesis, no está en la Biblia, pero es algo que usted tiene que hacer. Y a esa mujer que usted escoge, cuesta. A ese cabezón, a ese gordo que usted escoge como marido, cuesta amarlo. Por eso en la congregación tenemos que sobrevivir a la congregación y desarrollar nuestros dones, orando en el secreto, entrando en los secretos, ayunando en los secretos, para que luego cuando tengamos una medida sólida vengamos aquí y podamos soportarnos. Por eso Pablo dice: soportaos los unos. Ay, sí, hermana, desde anoche yo me tuve que ir de aquí bravísimo porque no pude arreglar estos equipos. Y de allá el Señor me trajo de la oreja otra vez a las 11, de 10, de 9 de la noche hasta las 12. Porque hay que dar una medida. No se trata solamente de predicar con la boca. Que me perdone usted, hermano, pero su comentario acerca de cómo debe ser la predicación, acerca de cómo debe ser el culto, acerca de cómo debe funcionar la iglesia, si no lo veo a usted produciendo en la iglesia y trabajando, me va a importar igual que lo que voy a hacer cuando me gane la lotería. Nada. Lo voy a anotar en mi máquina de escribir imaginaria. Pero si usted pone las manos en el arado y viene y trabaja y se esfuerza y viene y sufre y soporta la tentación y soporta al tentador y soporta al hermano,
entonces ahí vamos a mostrar una medida de Cristo que es más fuerte que el Evangelio. Entonces se nos va a revelar la vida del Hijo. Porque es fácil desde afuera, desde la comodidad, decir cómo tienen que ser las cosas o cómo creemos que serían mejor. Pero la asamblea es los llamados afuera, los que deciden voluntariamente salir, los que salen a determinar una situación, los que salen a determinar una conclusión y en base a esa conclusión viven. Usted no puede decir que es hijo de Dios, que ama a Dios, que usted es creyente, que Dios murió por usted, pero no se congrega y no participa en la edificación de los santos. Usted es un cabello solitario. Pero cuando está en la cabeza, que es Cristo, usted como cabello, entonces usted crece. Dice Apocalipsis, y sus cabellos, dice, ¿no? Y sus cabellos son blancos como nieve. Y en sus ojos hay fuego consumidor. Es la medida de Cristo, la medida del Hijo. Tiene que amar a su hermano como si fuera su hijo. Porque el amor de un hijo, que uno tiene un hijo, es incondicional, ¿verdad? O por lo menos es lo más cercano a lo incondicional. Por eso tenemos que soportarnos. Por eso es importante que usted vaya y ayune y usted ore en los secretos y entre en los secretos y usted pelee en los secretos para que Dios le dé gobierno. Dice la palabra, y a la fe añadir virtud. Y a la virtud, bien, hermana, ¿qué más sigue? Y al conocimiento, dominio propio, porque uno se hace el que sabe y no quiere escuchar a nadie más, ¿verdad? Y después, paciencia. Yo no tengo paciencia todavía. Dios sabe que no tengo paciencia, pero necesito que Dios me dé paciencia. Entonces necesito esforzarme y necesito estar aquí para dar la prueba del té. ¿Ah? Cuando usted se molesta, aquí necesita dar la prueba. Y si usted se sigue molestando, entonces le falta ejercitarse. Y tiene que volver al secreto. Y tiene que volver a entrenarse. Y tiene que venir a la congregación a servir al hermano. Porque es aquí, es donde estamos los santos. Es aquí donde se desarrolla la vida del Cristo. Es aquí donde se desarrolla la vida del uno. De nada sirve que usted vaya a proclamar a su Dios allá afuera, a su barrio donde nadie lo conoce y nadie sabe cómo vive. Pero en su casa, hermano. Por eso Pablo recomendaba que los obispos, para empezar, sean maridos de una sola mujer, ¿no? Y dar recomendaciones. Pero eso es en el ejercicio de la vida del Cristo, no en la vida cotidiana, no de la vida bios, no de la vida psique, no de esa vida almática, no de esa vida anástrofe, la que usted desarrolla producto de su propio conocimiento, sino de la vida zoé, que es la vida del Cristo. Esa vida en la que usted no tiene absolutamente nada que hacer más que recibir la dádiva, más que recibir la savia. Nosotros somos los pámpanos, somos esos gajitos, somos esos que reciben la savia. El árbol por las ramas no produce nada, lo único que hace es absorber la savia y liberar dióxido de carbono, que es oxígeno y que es vida. Eso es usted y nosotros en Cristo. Somos pámpanos, recibimos la vida de Dios y damos vida, liberamos de ese oxígeno. ¿Qué fue lo que sopló Dios en aquella creación que hizo en el polvo de la tierra? Sopló nefesh, aliento de vida. Y entonces eso que era algo que era solo basura, o que era lodo, o que era polvo, se convirtió en alma viviente. Y ahora nosotros somos ese soplo de Dios. Nuestras vidas deben ser ese aliento de Dios que manifiesta el conocimiento. Pero pastor, ¿y cuándo vamos a llegar a la medida del unigénito? Cuando Él venga. Es ahí se acaba la tarea. No, pero pastor, que ya tengo 40 años sirviendo al Señor, ya estoy cansado, ya me desgasté para el Señor. Ahora le toca levantar a otro. Cabezón, lo que estás desechando de la bendición. ¿Acaso el barro le va a decir al alfarero, ya me moldeaste muchas veces, ya no quiero que me sigas moldeando? Necio. Uno tiene que dar la vida, tiene que entrar en el reposo. Pero ¿cuál es el problema? Es que hemos desarrollado una vida cristiana, vamos a ponerle el término, una vida cristiana que no se ha desarrollado en el reposo de Dios. Diga reposo. Pastor, usted está saltando el mensaje, pero no importa. El problema es que nosotros no hemos entrado en el reposo. Entonces estamos trabajando desde nuestro propio esfuerzo. El Señor Jesucristo fue claro y dijo: vengan los que estén cargados y trabajados, vengan a mí, que yo los voy a hacer descansar. No, pastor, es que yo trabajé 50 años, ahí le dejo al Señor, le dejo el ministerio, me voy a ir a descansar. Usted no va a descansar. Usted lo que se va a ir es a morir, porque si usted se separa de Cristo, lo que hay en usted es muerte.
Vuelvo y repito, para todos aquellos que participaron del conocimiento y del poder del siglo venidero que ahora ha sido revelado a nosotros por medio del Espíritu Santo, y nos apartamos de eso, para nosotros que nos apartamos voluntariamente, para nosotros que preferimos hacernos terian y vamos a dar 7 vueltas y a la última nos vamos a echar como perros porque queremos descansar, porque estamos cansados de servir a los hermanitos que nunca agradecen, entonces usted se va a ir a morir nomás. Porque usted o se desgasta por Cristo o muere. De esto se trata. Que ya no aguanto, pastor. Aguante pues. Pero usted no va a venir con su propia fuerza. Tiene que depender de Cristo para que usted pueda operar en el reposo. Y esa paciencia venga de Cristo y no venga de usted. Porque por más que usted puje, hermana, no es gallina, no va a poner huevo. No va a poder. Porque no está en su naturaleza. Pero si usted participa en la naturaleza de Cristo, entonces todo ese fruto del Espíritu, que es parte de la savia del Espíritu Santo, que es vida a nosotros, se produce de manera natural. Ese amor, ese gozo, esa paz, esa paciencia, esa benignidad, esa mansedumbre, esa bondad, esa fe. Ay, yo quisiera esa fe. Usted tiene la fe del Hijo de Dios. No hay mayor fe que esa. El Señor Jesús, cuando ella dijo, danos fe, le dijo, a ver, cabezones, si ustedes tuvieran una fe del tamaño de un grano de mostaza, ustedes podrían decirle a este monte, quítate y échate en el mar. Pero la fe que ustedes tienen no es ni siquiera esa fe. Ustedes tienen la fe del Hijo de Dios. Pablo decía, todo lo que hago, todo lo que predico, todo lo que enseño lo hago basado en la fe del Hijo de Dios, no en mi fe. No en la fe de Hebreos 11, no en la fe de Sara, no en la fe de Abraham, no en la fe de Moisés, no en la fe de Adán, no en la fe de Noé, sino en la fe del Hijo de Dios, que es perfecta, que es cabal y que ha sido consumada, que ha sido probada y ha sido aceptada. Bajo esa fe es que vivimos, y en esa fe es que cuando operamos bajo una medida de reposo. Por eso necesitamos primero vaciar nuestra papelera de reciclaje en nuestra conciencia. Todos han manejado una computadora, saben que hay archivos que se van basura a la papelera, que usted elimina, pero siguen ahí ocupando espacio. Y que cuando usted quiere, abre la papelera de reciclaje para los que manejan la computadora y sacan ese archivo y lo vuelven a tener intacto. Eso es lo que pasa en nosotros. Cuando no operamos en el reposo de Dios, entonces no perdonamos. Lo que hacemos es disculpar. Pero cuando usted disculpa y no perdona, lo que usted hace es echar ese daño, esa afectación a una papelera de reciclaje. Por eso la congregación no es otra cosa que una papelera de reciclaje. Porque tras que hay una primera ofensa, abre la papelera de reciclaje y vuelve a recordar. Y entonces vuelve a atacar. No, pero que vos me hiciste esto y que vos me hiciste aquello y que me hicieron así, y que me trataron mal y que me pusieron en disciplina y que me botaron y que me sacaron. Porque usted no perdonó. Y no perdona a usted, sino que es Cristo que perdona a usted para darle una decisión sabia de que usted se libere de eso. Pero pastor, sigue doliendo, seguro que sigue doliendo, pero por eso tenemos a Cristo, que es nuestro abogado, que es nuestro médico, que es nuestro sanador, que es nuestro Jehová Nisi, nuestro Jehová Jireh, nuestro Jehová proveedor, nuestro Jehová Sabaoth, que es el que va a la guerra por nosotros. Pero necesitamos perdonar, necesitamos pedir al Espíritu Santo que lave nuestra conciencia, que elimine esos archivos para que nosotros no podamos volver a recordar el dolor y podamos volver entonces al pecado. Por eso necesitamos operar en una nueva conciencia. Por eso es que los cultos ahora deben ser un culto de libre mercado espiritual. Diga libre mercado. Si alguien me puede ayudar, ¿qué significa el libre mercado? Desde un punto de vista constitucional y político. ¿Qué es el libre mercado? Más fuerte, hable fuerte. Mientras yo tomo agua. A ver, alguien que se anime. ¿Qué es el libre mercado? Ok, vamos por allá. Piluco, ya hablaste, me gusta. Diga. No, eso es el gremial. El que quiere vender en cualquier lado. Pero va por ahí. Eso es el gremial, pues, troncoso, moscoso, ¿qué se apellida ese? ¿Qué es el libre mercado? Vamos a definirlo. El libre mercado es que el Estado no regula el precio, sino que se regula el precio en función a la demanda y a la oferta. Mientras más oferta hay de un producto, más demanda hay y el precio. Pero cuando no hay mucho de ese producto, el precio sube. Estos cultos deberían ser así. Usted debería venir ejercitadinho y preparado para decir, a ver,
¿Qué el Señor me va a revelar para que yo venga y pueda atender y pueda demandar y hablar y decirle, pastor, pero esto otro y esto otro? No, que usted viene aquí y a veces nos mira como la vaca ve pasar el tren. Listo, se acabó el culto y se va a su casa. Esto debería ser un culto de libre demanda y de libre oferta. Mientras usted más le demande al siervo de Dios, al Espíritu Santo, mayor demanda del cielo va a venir para que haya revelación, para que haya conocimiento en usted. Pero sin usted no hay necesidad, no hay hambre de conocimiento, entonces la demanda baja. Y si la demanda baja, ya no hay el producto, ¿verdad? Por eso tiene que venir usted, demande al pastor, demande los servicios. No se trata de tener 15 cultos al mes, se trata de ejercitarnos y de venir durante una semana. Ya tenemos cultos solo los jueves y los domingos, hermano. Usted debería venir cuchillengo para los jueves, para aprovecharlo al máximo al siervo que esté trayendo la palabra, sea Ronald, sea el pastor, sea yo, o sea otro que ya sea llamado a enseñar la palabra. Pero usted tiene que venir aquí y presionar al siervo de Dios. Porque no se trata de que el siervo va a tener que responder, porque si hay una medida espiritual, el Espíritu Santo es el maestro, entonces el Espíritu da revelación y entonces va a explicar las cosas y usted va a tener la respuesta que necesita por la revelación del Espíritu Santo. Entonces usted va a adquirir conocimiento, y si usted quiere conocimiento va a tener capacidad de administración de todo aquello que usted está pidiendo pero que no le llega porque no tiene la capacidad de administrarlo. Porque Dios es un Dios responsable, no pone riqueza ni pone navaja en la mano de un mono. Perdónenme la expresión. Dios tiene que dar eso conforme a los ministros competentes. Por eso los ministros de este nuevo pacto son ministros competentes, preparados, con conocimiento. Por eso usted tiene que venir a estos cultos a demandar, tiene que venir a preguntar, tiene que venir a participar. Usted tiene que venir en el Espíritu esperando que Dios le hable. Porque si usted solo viene y se sienta y viene y canta las canciones y luego escucha la prédica, atiende el WhatsApp, de rato a rato tira un TikTok, le suena el teléfono, lo apaga, se hace el burro, se duerme y luego se acaba el culto y se va, no hay demanda de usted de parte de Dios. ¿Y dónde Dios va a enviar bendición? Es aquí, donde estamos los santos, es aquí. Hay un buen número, pero pastor, no importa, aunque seamos 2 o 3. ¿Qué dice la palabra? Que donde hay 2 o 3 en su nombre hay. Y uno lo lee ese versículo, ¿sabe qué? Solo hemos sido flojos y lo hemos interpretado ese versículo para calmar nuestra flojera y nuestra incompetencia, para decir no importa si hay 2 o 3, ahí está el Señor. Pero cuando usted lee ese versículo y lo lee todo el texto completo, en ningún momento Dios está hablando de congregación, ni Dios está hablando de que aunque no vengan a la congregación Él va a estar ahí. Cuando Él está hablando de ese versículo, está hablando de juicio, de testigos, para poner en disciplina, para castigar, para entregarle a Satanás. Es juicio cuando hayan 2 o 3. Por eso dice en el Antiguo Testamento, a Moisés le dijo por testimonio de 2 o 3. Por eso cuando lee, si viene a la iglesia, hablarle en lo secreto. Si no hace caso, lleva a 2 o 3 testigos. Y si aún así no quiere hacer caso, entonces cuando usted lee ese versículo, donde hayan 2 o 3 en mi nombre, es porque ahí hay juicio. Y Dios está siendo el testigo y el juez de esa redargución o redarguir, de esa corrección que va a haber. Entonces no ocupe esos versículos para usted decir, no, es que donde 2 necesita venir aquí, necesita congregarse. Pero pastor, no me gusta aquí, pero busque dónde congregarse, pero vaya, hermano. Y no deje de congregarse como algunos tienen por costumbre. Congréguese. Porque es ahí donde, y vaya a congregarse con una demanda de Dios. Venga con la necesidad de encontrar a Dios. Pero pastor, Dios habita dentro de nosotros. Sí, hay una relación en la que Él vive dentro de nosotros. Pero el Señor Jesucristo, que vivía con el Padre y era parte del Padre, dijo, es necesario que yo me vaya porque ahora yo voy a mi Padre. Un encuentro. Nosotros tenemos que tener un encuentro con Dios. Cristo habita en nosotros, pero Dios está ahí. Tenemos que tener un encuentro con Dios. Y la única forma que podemos tener un encuentro con Dios es por medio de Jesucristo, su Hijo. Usted no crea que Dios lo va a escuchar a usted si está fuera de Cristo. ¿Y dónde está el Cristo? En su cuerpo, en su iglesia. Y la iglesia no es usted solito, la iglesia somos todos. Por eso operamos desde el todo, no de lo particular afuera, desde el todo. Por eso como iglesia, todo, con Cristo y la iglesia, todo, sin Cristo y la iglesia, nada. Pero hay congregación dentro de la iglesia, así que tenemos que soportarnos, tenemos que estudiar, tenemos que perdonarnos. Cuando hablamos del reposo, Dios dijo que después de construir en 6 días todo, Él dice que reposó de su obra. No dice descansó, dice reposó.
El reposo no es descanso y cese de obra, sino que todo lo que creó dice que era perfecto. Entonces, cuando hablamos de reposo, estamos hablando, y debemos entender, lo voy a definir el reposo, no como cese de la fatiga, porque eso es descansar. Es que ya estoy cansado de servir al Señor, ya yo quiero reposar y quiero dejar de ocuparme del reino. No, eso es detenerse, no es reposar. Cuando hablamos de reposo, estamos hablando de lo que es una categoría en el que nosotros funcionamos de manera plena, armoniosa, dentro del diseño original de Dios, conforme para lo que fuimos creados. Entra en reposo. Ustedes todos han subido a un auto, tienen un auto, ¿verdad? Hay una agujita que se llama, cuando usted lo acelera, vum, vum, que se llaman revoluciones, que se llama tacómetro, ¿verdad? Pero dentro de esas revoluciones que tiene el motor, hay una revolución que en el vehículo entra en reposo, donde todos los engranajes dimensionados, grandes, chicos, pequeños, la caja, la distribución, la corona y todo, lleva a una aceleración donde el consumo es más de combustible, donde el motor va descansando, dice mi papá, dice mi tío. Usted agarra y pone, a ver, hermano Erlan, acompáñeme con esa. Entra al torque, ¿verdad? Al torque de donde el vehículo reposa, donde usted ya lo siente que el vehículo va así. Porque si lo acelera un poquito, el vehículo va queriendo apagarse. Y si lo acelera un poquito más del torque, el vehículo va una chicota del sau, ¿verdad? Pero hay una aceleración donde el vehículo va constante, donde todas las piezas y los engranajes entran en reposo. Porque ya no hay una sobrefricción, sobregiro, ni un subgiro donde el motor necesita que usted lo acelere más. Por eso cuando entramos en el Evangelio de Cristo y entramos en la iglesia, todos funcionamos a la medida del reposo de Dios. No es que cesamos de trabajar, sino que ahora operamos, pero sin la fatiga, sin el cansancio, sin el dolor, sino que nos seguimos desgastando para Dios, pero no produciendo cansancio, sino produciendo vida. Por eso el Señor Jesucristo decía: Padre, hacer tu voluntad me ha agradado. Hay una velocidad que es el torque, donde el vehículo va, sigue trabajando, sigue produciendo, sigue avanzando, sigue consumiendo. Pero el consumo no es algo que afecta a la demanda. Por eso cuando usted lo lleva al vehículo, los que manejan, siempre trata de hacer los cambios a menos de 2000 revoluciones. Le recomienda, y hay unos vehículos nuevos que ya le dicen cuándo cambiar de caja, porque llega a la velocidad donde el vehículo reposa y tiene su funcionamiento estándar, completo. Así debemos ser en la iglesia. Usted solo no puede agradar a Dios. Usted necesita ser parte del cuerpo de Cristo. Usted no puede alejarse. Por eso necesitamos traer el orden de Dios. Necesitamos ser expertos ahora en este evangelismo, porque todos comunicamos este evangelio del Cristo. En todos debe haber una medida de evangelista, y todos debemos ser evangelistas. ¿Y qué es un evangelista, pastor? ¿Qué es un evangelista? El que predica el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? ¿Y cuáles son las buenas nuevas? Vamos a definirlo. ¿Y de qué nos salvó? Vamos a ver, buena respuesta, porque hay que caminar, porque con ustedes hay que ir paso a paso, pero hay que llegar a descubrir la solidez de nuestra fe. Entonces, volvamos. ¿Qué es evangelio? ¿Buenas? ¿Qué buenas nuevas son esas? ¿Qué cosa? Buena. ¿Y para qué se acercó entonces el reino de los cielos? Le voy a ir preguntando, porque usted tiene que tenerlo claro. Para darnos vida eterna. ¿Y por qué necesitábamos vida eterna? ¿Y por qué estábamos muertos en delitos y pecado? ¿Y qué pasaba? Si estábamos muertos y seguíamos así? Y centro de la gracia estábamos. Entonces, ¿cuál es la buena nueva? Vamos desde atrás, que ya no somos condenados, que ya participamos de la gracia, que Cristo nos salvó y que ahora somos amigos de Dios. Esa es la buena nueva. Esa buena nueva usted tiene que comunicarla, no solo con la boca, sino con la vida, con el estilo de vida, reposando y descansando. Pero pastor, yo tengo pruebas y tribulaciones. En medio de la tribulación hay paz, aún en medio de la tormenta, porque usted sabe que Dios está produciendo, ya sea esa dificultad, ya sea esa tribulación, ya sea esa enfermedad, para que su gloria se manifieste, porque todo se trata de manifestar la gloria de Dios. Y cuando hablamos de la gloria de Dios, pastor, ¿de qué estamos hablando? De la vida del Hijo, del Cristo. ¿Para qué, pastor, me enfermo? Dios permite que me enferme.
para que usted pueda manifestar la gloria de Dios. No, pastor, pero usted estaba con evacuaciones líquidas y estaba con diarrea porque usted no sabe dominar su cuerpo y no sabe jugarlo. También, eso es algo que me pasa a mí. Pero nada de todo eso sale de la voluntad de Dios. Nada. No, pastor, la voluntad permisiva, esa voluntad permisiva es un título nomás, porque todo es voluntad de Dios. Cuando usted ora, no debe orar para cambiar la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios no se cambia, porque la voluntad de Dios es perfecta. ¿Usted cree que usted puede hacer algo mejor que lo que Dios ya tiene preparado para usted? Solo por lógica. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, ¿para qué va a orar usted para que Dios cambie su voluntad? Si lo que Dios está tratando de hacer en usted es algo bueno, es agradable y es... Entonces usted tiene que aprender a orar. Para ya no estar orando, hermano, desde la necesidad de decirle, Señor, cámbiate. Sino, Señor, gracias, porque lo que estás produciendo es vida en mi vida. Entonces, a pesar de que no entiendo esta enfermedad, Señor, a pesar de que no entiendo esta tribulación, a pesar de que no entiendo esta necesidad, a pesar de que duele, Señor, a pesar de que no sé a dónde ir, a pesar de que no sé por qué sucede, yo te doy gracias, Señor, porque lo que estás haciendo es bueno, es agradable y es perfecto. Aunque no lo entiendo ahora, sé que usted produce vida en mí. Por eso necesitamos ser expertos en ese evangelismo. Nosotros primero, para estar seguros de lo que hemos creído, de lo que hemos visto, de lo que hemos oído. De eso se trata, para luego participar de esto con conocimiento, con regocijo, con alegría. No como un rito solamente, donde los diáconos le miran feo si usted saca una copa de vino y no se ha bautizado. No, esto es Cristo. Participe, venga, no le ponga trabas. Venga al necesitado, pero que yo no me bauticé. Igual participe, si en su corazón Dios le puso el deseo de participar, participe. Porque al único que le cuesta el vino es a Rana y a Sandra que lo ponen, ¿verdad? Y no lo van a mezquinar tampoco, ¿cierto? Porque esto es para... Pobre Rolanda, acá te pregunto. Pero es para el que lo necesita, ¿verdad, Sandra? Esto es la iglesia, para eso es. ¿Y cómo debe ser el trabajo de un evangelista, pastor? Tiene que ser un sepulturero. ¿Cómo es eso, pastor? Claro, tiene que ser experto en enterrar el viejo hombre. Siempre tiene que andar con su pala. ¿Qué se llama ese que cuida el cementerio? ¿El qué? El panteonero ahí, ¿verdad? Usted tiene que andar como panteonero ahí. Cada vez que usted encuentre algo en usted que sabe que no le agrada a Dios, usted debe estancavar su poza y tirar su viejo hombre ahí, con la ayuda de Cristo. Tiene que andar con su pala, tiene que ser experto. Pero también, además de ser un experto en la resurrección, tiene que ser también un doctor, ¿verdad? Obstetra. ¿Qué es un obstetra? Un ginecólogo obstetra. Es alguien que recibe a los bebés, ¿verdad? Lo opera, es especialista en cortar cordón umbilical, nudo. Hay algunos obstetras que no saben hacer nudo porque hay ombligos y ombligos en esta vida. Pan, y se lo entregan al Padre. Eso es lo que hacemos nosotros como evangelistas. Parimos y recibimos de los que está pariendo usted y se los entregamos al Padre, para que el Padre ahora se encargue de educarlo por medio del Espíritu Santo, de alimentarlo por medio del Espíritu Santo, de guiarlo por medio del Espíritu Santo. Por eso debemos ser panteoneros y doctores obstetras, que sepamos de medio de la congregación, ser especialistas en eso. Por eso cuando hablamos de oración y con conocimiento del evangelio, no oramos para que se haga nuestra voluntad, sino que oramos para que nuestra voluntad se alinee con la de Dios. Dios ha declarado: por aquí es, pero usted quiere ir por allá. Dios dijo: ve a Nínive, y usted quiere ir a Tarsis. A Nínive, a Tarsis, a Nínive, a Tarsis. Pero usted se va para Tarsis, allá se lo come un pez y viene y lo vomita en la villa. En Nínive has perdido tu comisión de los pollos. En Nínive. De eso se trata. De eso se trata. De eso, que usted alinee. Pastor, pero es que yo quiero orar para que se sane ahora. Ore y pídale al Señor que su deseo es que se sane, pero que no se haga el cumplimiento de su deseo, sino que se cumpla la voluntad de Dios. Pero pastor, eso es fácil decirlo, pero cuando usted está en medio de la prueba, nadie dijo que sería fácil. Pero si a usted le está costando, entonces necesita traer su carga y su yugo a los pies de Cristo, porque la carga de Cristo es ligera y es fácil. Pero pastor, duele. Venga, en Cristo hay perdón, hay remisión. Pastor, ya, con esto, pero entiendo todo eso, pero ¿sabe qué? Usted predica muy duro y yo creo que usted debería meterle un poquito más de sabor a su mensaje, no con palabras tan duras, más bien ocupemos términos de ahora y metámosle un lenguaje más
espiritual, para que no suene tan religioso, porque la gente no quiere escuchar eso y lo que queremos es que la gente venga, pastor, entonces no sea tan duro, denos una prediquita de amor, a veces una de restauración, para que la gente que viene acongojada venga y se congregue. No sacrifique el evangelio por nada. No, pero pastor, es que tenemos que hablar conforme al mundo para que el mundo nos entienda. No. El fenómeno de Pentecostés es claro. Dios dio un mensaje por medio de los apóstoles y los que estaban oyendo el mensaje lo entendieron. No se trata de lo que usted dice, sino de lo que el Espíritu hace en las personas que van a oír el mensaje. Usted hable claro con su vida, con el desarrollo de su ministerio, de su don que Dios le dio, con la manera de hablar y de conocer el evangelio también. Háblelo y comuníquelo. No importa si usted suena religioso para muchos, pero para los escogidos ese mensaje va a ser claro y contundente. Claro y contundente, porque el Espíritu Santo se va a encargar de abrir los oídos de los oyentes. Por eso cuando Pablo estaba hablando, era Pablo, ¿verdad? Que decía, Pablo habla. Pablo habla y no calles. De eso se trata. Van a haber algunos como el procónsul, ¿verdad? Que Pablo por poco y me persuade a hacer también, ya sea que por poco o por mucho, pero que entremos al reino de los cielos. Juan fue llevado a la isla de Patmos. ¿Por qué Patmos? Porque Patmos es un lugar donde representa la muerte. Juan, para poder recibir la revelación del reino, para recibir el Apocalipsis, que es lo que no nos gusta leer, Juan tuvo que llegar a un lugar donde tenía que morir a él mismo, porque Dios no puede depositar una revelación en lo que usted cree que es lo que debe hacer Dios, sino ahí muere todo lo que usted cree que sabe y entonces Dios trae una revelación. Por eso es que ahí recién a Juan se le revela la revelación del Cristo, que representa o significa Apocalipsis, la revelación, la manifestación del Hijo. Y cuando leamos el libro de Apocalipsis debemos leerlo gozosos, porque nos muestra la victoria de Cristo sobre la humanidad, sobre el enemigo y sobre todos aquellos que se levantaron contra Él, pero gracias a Él que nos ha rescatado, que nos ha comprado, que nos ha resucitado, nos ha hecho participantes de su victoria también. Y ahora estamos con vida y tendremos vida, y no solo una vida que termina aquí a los 70, a los 80 años, sino que tendremos vida eterna, vida en abundancia. Y dice Apocalipsis capítulo 22 que cuando estaba en la punta de aquel monte, vio descender del cielo la ciudad Sión, la que tiene como 12.000 estadios de largo, 12.000 estadios de ancho y 12.000 estadios de alto. Un cubo perfecto. Eso es la iglesia, es un cubo perfecto, para que el hombre sea perfecto. ¿Cuál es la característica de un cubo? Que para el lado que usted lo tire, él siempre va a tener una superficie sólida donde asentar. El imperio del mundo, si lo podemos definir, es como una pirámide, como un triángulo. Es inestable. Bla, bla, bla. Pero un cubo, en la forma que usted lo ponga, el cubo sigue siendo un cubo. Y tiene una base sólida. Y tiene una base amplia. Tiene un área definida. Y eso es lo que Dios ha definido. Ha definido la vida del Cristo en la iglesia. ¿Cuál es la medida de Cristo? La iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Todos los que Él preside llamar. ¿Y hasta cuándo? Hasta que Él venga. Porque Él ha determinado que Él va a venir hasta que el número de los escogidos se cumpla. Póngase de pie en esta mañana. Voy a ir entregándole el tiempo al pastor para que vaya pasando para participar de la Santa Cena. ¿Cuántos están contentos? Dígame amén. Eso, póngase contento. Esto es una escuela dominical. Pero yo quiero orar por usted. ¿Me permite orar por usted? Sí, yo quiero que el Señor se manifieste en usted. Yo quiero que el Señor muestre su gloria en su vida. Yo quiero que Dios le hable. Yo quiero que se desarrolle en esa medida, que usted pueda ser un evangelista, que además de desarrollar su ministerio, ya sea de pastor, de profeta, de ministro, que su don de evangelio siempre sea comunicado. Levante una de sus manos, por favor, quiero orar por usted. Esto no como un acto religioso, sino como una participación conmigo, para que no me sienta que estoy orándole a nadie. Y oremos juntos a Dios. Padre amado, gracias por esta mañana, gracias por tu tiempo, gracias por tu bendición, gracias porque podemos entender, Señor, que hoy somos santos, que somos escogidos, que somos esa localidad, Señor, que está hoy en esta ciudad de Santa Cruz de la Sierra para hacer luz, para hacer sal, para iluminar y para predicar a aquellos que están a nuestro alrededor. Te pedimos, Padre Santo, que tú puedas ayudarnos a poder predicar la palabra. Hoy de una manera especial, Señor, queremos pedir por la sanidad de nuestro hermano Dito Áñez. Dios. Él está, Señor, hospitalizado. Sabemos y entendemos que es su voluntad, pero nuestro corazón no deja de afligirse, Señor.
Nuestra alma se acongoja, Señor, porque es familiar nuestro y porque deseáramos tenerlo hoy aquí, escuchando sus anécdotas, sus notas, sus acordes, alabándote. Pero hoy reconocemos que la autoridad es tuya, Señor, y que lo único que podemos hacer es darte gracias por lo que estás haciendo y por lo que harás. Porque a pesar de que este momento duro y difícil, amargo muchas veces, Señor, para ser digerido, vas a producir en nosotros un eterno peso de gloria, un alimento sólido que nos permitirá seguir predicando este evangelio con autoridad. Así que, Señor, te pedimos que si es tu voluntad, podamos recibir, Señor, pronto nuevas noticias. Pero si tu obra, Señor, tiene que seguir desarrollándose, lo aceptamos, Señor. También te pedimos por la hermana Piccolomini, Señor, que tiene una enfermedad. Tú sabes, Señor, lo que pasa. Pero también sabemos que esta puede ser una oportunidad para que como iglesia podamos interceder por ellos, para que se cumpla tu voluntad. Y entonces podamos entender que si juntos oramos, tú puedes hacer la obra, Señor. Ese milagro que ya fue decretado, no hoy, no ayer, sino en la cruz del Calvario, porque por tu llaga dice que fuimos curados. O sea que el milagro ya fue decretado, Señor. Hoy nos toca entenderlo. Te agradecemos por este tiempo. También queremos pedir por unas ofrendas, Señor, para que tú puedas ayudarnos. Sabemos que el milagro, Señor, en el soma, en el cuerpo, usted lo puede hacer, pero también lo puede hacer a través de doctores que usted ha establecido y usted ha participado con ellos. Y esos tienen un costo. Hoy queremos como iglesia, como congregación, como hermanos, como los unos, Señor, también participar y colaborar para que esta carga, Señor, sea llevadera entre todos, para que nuestra carga sea compartida, porque tú estás en medio de nosotros. ¿Dónde llevamos nuestras cargas, Señor? ¿Dónde estamos nosotros? Porque tú eres en nosotros. Bendecimos a aquel dador alegre, aquel que quiere ofrendar, Señor, y te pedimos que hagas un milagro de multiplicación, Señor, para que lo que podamos recoger hoy alcance, Señor, para todo aquello que vaya a ser destinado. Te agradecemos y te bendecimos. ¿A quién iremos, Señor, sino solo a ti? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, dijo Pedro. Y hoy lo decimos como congregación. Te agradecemos y te amamos. Te bendecimos en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Y hoy la iglesia y la congregación decimos...